Bueno, el día de hoy vamos a estar disertando la palabra del Señor en Jueces capítulo 18. Busca tu Biblia por allí, abre tu aplicación y conéctate con nosotros en esta palabra del día de hoy. Jueces capítulo 18 se titula Micaía y los hombres de Dan. Lo leemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaías y allí posaron. Vemos en este momento este desenlace bíblico de Micaías y los hombres de Dan, este encuentro de personalidades de diferentes tribus. ¿Por qué el encuentro? Vemos a una tribu de Dan que dice que no se le había entregado tierra. Pero si vemos el contexto, habíamos estado desarrollando sobre los jueces, y esta porción bíblica nos hace acercarnos más hacia la repartición de la tierra. Estos momentos donde hubo una suerte sobre las tierras cuando conquistaron de la tierra prometida. Vemos la tierra de Dan. Si nos ponemos a buscar, ya la tierra de Dan había recibido una porción de suerte, la séptima suerte, y encontramos por allí en Josué 19, puedes leer por allí cómo ya había sido recibida una porción de tierra. Dice que al sudeste de la tierra prometida, por allá por Job, la costa de Job que da con el Mediterráneo, por allí había recibido ya la tierra de Dan suerte. Pero también vemos cómo Dan era la segunda tierra o la segunda tribu más extensa, más grande. Y bueno, tal vez era un territorio muy pequeño y no habían concretado la conquista. No sé si había sido por pereza o por cobardía o porque no habían de alguna manera, no sé, habían demorado mucho tiempo y no habían conquistado toda la tierra. Entonces tal vez la tierra se le hacía muy pequeña para la cantidad de habitantes, para la cantidad de pobladores de la tribu de Dan. Entonces ellos estaban en este momento indagando, buscando, mandaron algunos espías para encontrar una tierra a la cual poder tomar, poder hacer el control. Entonces está la tribu de Dan, donde hacen un encuentro con Micaías. Micaías, un personaje en el cual encontramos esta porción bíblica donde se encuentra un desarrollo actual de una tribu que estaba un pueblo que estaba un poco desorientado, tal vez perdido, desviado de los estatutos, de las leyes que se le habían establecido, tal vez por la crianza que se daba en esos tiempos, por la crianza de su madre. Vemos cómo estaban involucrados en la hechicería, cómo se habían metido tras dioses ajenos, costumbres de los pueblos vecinos, y ellos estaban en esas malas costumbres. Él había robado a su madre, la madre lo había echado una maldición, y él, queriendo, no sé, no recibir esa bendición, tal vez dice: bueno, madre, el dinero, o sí, aquel dinero al cual tú maldijiste, yo lo tengo. Así llegó con la cara bien limpia, queriendo decir, bueno, que él tenía el dinero. No, tal vez lo tomé prestado, o no sé cómo quiso él colocarlo, pero lo había tomado. Y no era cualquier dinero, no era un poquito, no era un sencillito que tenía por allí, no, era una cantidad grande de dinero que le había quitado, le había robado a su madre. Y vemos cómo después de ella echar una tremenda maldición a quien robara el dinero, cuando él dice: bueno, mamá, yo lo robé, aquí estoy yo, fui yo el que lo robé, ella dice: bueno, te bendigo. Quiso tapar aquella maldición. Y vemos
actualmente, si lo vemos en la actualidad, cómo a veces las madres, aunque el niño sea el que se porta mal, aunque sea el rebelde, aunque sea el malo de la sociedad, sigue siendo el niño bueno, lo bendicen y no solamente con sus dichos, sino hasta pasan a sinvergüenciar los comportamientos de sus hijos, pasan a probar comportamientos desviados y desde pequeño empieza una instrucción que se va desviando durante el camino. Vemos cómo la madre tal vez aceptaba los comportamientos de él y no solamente lo aceptaba, los aprobaba. Tengamos cuidado cuando criemos a nuestros hijos, sean hijos naturales, hijos espirituales, demos una buena instrucción a nuestros hijos para que sigan por el bien. No aprobemos comportamientos. Hay veces los hijos queriendo manipular a sus padres, tal vez con regalos, con dádivas, con bonitas palabras, queremos dominar a nuestros padres y vemos una actualidad donde los padres no quieren decir nada, no quieren corregir a sus hijos, no quieren, ¿por qué? Porque a veces no, que la ley dice esto, o no, que los hijos, nosotros amamos a nuestros hijos, no lo podemos corregir. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay veces decimos, instruye al niño en su camino, al camino de Dios, sí, pero si lo vemos de una manera global, instruye al niño en su camino, en el camino de él, en el camino que tú lo instruyas, en ese camino no se apartará. Si tú lo instruyes en el camino del mal, no se apartará de ese camino. Si tú lo instruyes en el camino del bien, no se apartará. Instruye el niño a hacer el bien. Si tú permites que tu niño haga de las pataletas, si tú permites que un primer comportamiento desviado, si tú permites desde un principio que te levante la voz, que te haga un mal comportamiento de rebeldía, toda su vida tendrás ese comportamiento, irá creciendo. Así fue esta mujer, tal vez permitió desde un principio que el niño hiciera las cosas malas, que su hijo hiciera las cosas malas y bueno, vemos que el comportamiento de ella no era el más adecuado. Entonces no era una mujer de ejemplo tampoco, porque después de que el hijo le regresa el dinero, después de que el hijo le regresa lo que había robado, no solamente lo acepta, sino que lo dedica para la idolatría, para crear ídolos de talla y qué otras cosas más. Entonces, demos ejemplo también en comportamiento a los hijos. ¿Qué debemos hacer? No le podemos decir al hijo, mira, no hagas esto cuando tenemos un comportamiento que no es adecuado a lo que Dios ha mandado. Hagamos el bien como padres, honrando los hijos también, honrando a nuestros padres en todo momento. Vemos una sociedad como estaba convulsionada de mal, que estaba convulsionada del pecado, deshonrando a Dios, esto deshonrando los hijos a los padres haciendo lo que querían. Vemos una tribu que no aceptaba tal vez lo que había recibido, sino que andaba buscando más y no buscando más en cualquier lugar, sino entre la tribu de sus hermanos. Entonces vemos un panorama que no era nada agradable, no era nada aceptable ante los ojos de Dios. Y vemos cómo más adelante el desenlace de esta historia, y tal vez digan, no, bueno, tuvo éxito al final, o tuvo, no pensemos que porque la persona tienen éxito, tú la ves bien, están haciendo las cosas correctas. No es así, aunque tengan una posición, aunque tengan un lugar, tal vez andan de espaldas a Dios haciendo las cosas equivocadas. Bueno, y vemos este encuentro donde dice que aquellos hombres en aquellos días no había rey. En la porción pasada veíamos que decía que ellos hacían lo que querían porque no había rey. Se habían desviado de la verdad, se habían desviado de las instrucciones, de los estatutos que tanto Moisés le había dado y como Josué le había dado también, y habían seguido a una tierra prometida que se le había entregado, pero se habían desviado de la verdad. Entonces se encuentran aquí con Micaías en esta porción y allí posaron. Seguiremos escuchando más de este desenlace a través de nuestros hermanos, pero sigamos comportándonos y pongamos atención al comportamiento de estas tribus y de Micaías hasta el final. Aprendamos a hacer las cosas bien, tanto como hijos como padres. Dios te bendiga.
Dios pueda bendecirlos en esta hermosa mañana. Continuamos en la exposición de la palabra del Señor. Y Jueces capítulo 18, versículo 3 y 4 dice así. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Bueno, aquí estamos viendo esta extraña situación que estaba sucediendo en esta parte de la ciudad, ¿verdad? Aquí donde estaba viviendo Micaía. Y entonces, como explicaba nuestro hermano, de que estos hombres, ¿verdad?, habían venido a espiar la tierra cuando Dios no le había dado, les había dado, perdón, ya posesión. Ellos pues no quisieron usar su fuerza, sino que se fueron a otro lugar, desobedeciendo a las cosas que Dios le había dicho. Y dice que cuando estaban cerca de la casa de Micaía, escucharon la voz de este joven levita. Tal vez puede ser que lo conocían o por el acento, qué sé yo, ¿verdad? Lo cierto es que reconocieron que este joven no era de ese lugar y ahí se acercaron a él y le preguntaron, porque para ellos fue algo asombroso ver un levita ahí entre la casa de Micaía y en este lado de la ciudad, del país. Entonces le preguntaron que qué hacía ahí, ¿verdad? Y él les explicó que por qué situación se encontraba ahí. Si leemos en el capítulo anterior decía, bueno, que él se había ido de su ciudad para morar en otra ciudad, ¿verdad? Y había llegado a la casa de Micaía. Y bueno, Micaía lo había tomado como su sacerdote, le ofreció una paga anual y bueno, le ofreció las condiciones y este joven levita aceptó vivir con Micaía, no importándole que estaba faltando a las leyes de Dios. Y podemos ver aquí, ¿verdad?, la falta de conocimiento que tenía este levita. Tal vez él creía que porque solamente era levita, Dios realmente estaba con él. Pero si nos damos cuenta en su actitud, en sus acciones, estaba actuando mal. Los levitas estaban puestos al servicio del pueblo, ¿verdad? Y también estaban para que enseñaran al pueblo a adorar a Dios, también estaban para enseñarle los rituales espirituales que se hacían en el tabernáculo establecido en Silo o tenían que estar establecidos ellos en alguna ciudad designada. Sin embargo, podemos ver que este hombre no estaba designado en esta ciudad y sin embargo no estaba tampoco en la ciudad, estaba en una casa ejerciendo servicios sacerdotales, pero de una manera errada, porque si leemos el capítulo anterior, vemos que Micaía, ¿verdad?, juntamente con su madre hicieron ídolos y este sacerdote, si hubiese tenido conocimiento del Señor como debe ser, los hubiese reprendido y les hubiese enseñado realmente la palabra de Dios, las leyes, los estatutos, las ordenanzas que realmente cada sacerdote debía saber para instruir al pueblo en el verdadero camino del Señor. Y vemos aquí que este sacerdote al parecer no tenía conocimiento real del servicio que hacía un levita para el Señor. Y aquí, bueno, él servía en una casa y ya estaba haciendo mal. Decía que hablaba en nombre de Dios y realmente no era así porque él tenía ídolos y decía que hablaba en nombre del Señor. Cuán errado estaba este levita, ¿verdad? Creyendo que porque venía de la familia de Leví, Dios automáticamente tenía que usarlo. Y cuántas personas hoy en día, ¿verdad?, que han decidido aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador, pero vemos que no estudian la palabra del Señor como debe ser y de acuerdo a son las intenciones que hay en su corazón, los malos deseos o las cosas cerradas, bueno, sirven a Dios a su manera, a sus intenciones, a su deseo, con falta de conocimiento de la palabra y bueno, y vemos cómo aún pastores, líderes están actuando de manera errada, guiando a un pueblo a caminos que realmente no conducen a Dios. Nosotros podemos ver hoy en día tristemente a través de las redes sociales cómo hay hombres y también mujeres que se levantan diciendo que Dios los ha puesto como pastores, los ha puesto como apóstoles, la palabra muy normal usada ahorita en las redes, para guiarlos al camino del Señor. Y cuando uno ve la forma como están sirviendo, uno se da cuenta que es de manera errada, así como
levita estaba sirviendo en esta casa con ídolos y decía que Dios lo utilizaba, y podemos ver la decadencia que había en Israel, la falta de conocimiento de Dios, y cuando este hombre tenía que haber enseñado la palabra del Señor, las leyes que Dios había establecido para Israel, podemos ver que él no estaba enseñando realmente la palabra del Señor, y tristemente estaba llevando a un grupo de personas a actuar de manera errada, pecando contra Dios, ¿verdad? Llevándolos en contra de todo lo que Dios había establecido para Israel. Entonces, que el Señor nos guarde y nos cuide a cada uno de nosotros que algún día decidimos servirle al Señor, y entonces no lo hagamos como dice la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, toda aquella cosa que nosotros hagamos en contra de la palabra del Señor se constituye pecado. Nosotros debemos actuar como dice la palabra. La Biblia nos enseña tantas verdades, y usted y yo lo que tenemos que disponernos a escudriñar la palabra del Señor, a meditar en ella, qué realmente nos quiere enseñar el Señor, para que cuando nosotros estemos al frente de una congregación, al frente de un grupo de personas, podamos conducirlos correctamente por el camino de verdad, que podamos tener autoridad para corregirlos y hacerles entender qué están haciendo mal, pero con la autoridad que viene de lo alto, para que no enseñemos luego cosas cerradas. Pero es necesario que aquella persona que están sirviendo al Señor como pastores, como líderes, con un cargo que tiene que ser para enseñar al pueblo de Dios, bueno, necesitamos instruirnos en la palabra del Señor para no actuar luego como este sacerdote que realmente y tristemente estaba muy errado. Estaba sirviendo en una casa, y un sacerdote no estaba establecido para servir en una casa, estaba establecido para servir en el tabernáculo que estaba en Silo, o para servir al pueblo en una ciudad designada. Y este sacerdote no había sido designado en algún lugar, sino que se fue por su propia cuenta, quería vivir de manera diferente o de manera tranquila, qué sé yo. La Biblia no especifica nada. Lo cierto que él había llegado a esa ciudad y se quedó en esta casa porque Micaía le había ofrecido una paga y le había dicho, bueno, que él iba a ser su sacerdote, y a él le pareció bien, y bueno, se quedó ahí, pero no estaba enseñando la palabra del Señor como debe ser. Ayúdanos el Señor a cada uno de nosotros a servir al Señor de corazón, a enseñar la verdad. La Biblia nos enseña que esta es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. No busque tanto opiniones de los hombres, busque la opinión de su Dios, de mi Dios, a través de la Escritura, lo que realmente Dios quiere que hagamos aquí en la tierra, para que luego nosotros podamos agradar a Dios. No busquemos agradar al hombre, busquemos siempre agradar a Dios a través de su palabra y las buenas acciones que Él nos enseña en su palabra. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos nosotros. Seguimos el verso 5 y 6, dice así. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Amén. Bueno, vemos que estos jóvenes que iban a reconocer la tierra, ellos tenían temor de Dios y ellos buscaban siempre la presencia de Dios, ¿no? ¿Y qué más ellos, al escuchar, a saber que había un sacerdote, como sea, pero ellos estaban preguntándole al sacerdote, ¿no? Primero pusieron pues el viaje en mano del sacerdote, pues, y le dijeron ellos, pregunta a Dios. No le dijeron, ¿qué dices tú esto? Sino que como sacerdote debía preguntar a Dios, ¿no? Por ver si ese viaje que estaban haciendo le prosperaría, ¿no? Entonces vemos que este levita, a pesar de todo, ¿no? En parte sí tuvo de tener temor de Dios, porque allí él dice, pues, ¿no? Él le dijo, id, y el sacerdote le respondió, id en paz.
delante de Dios está vuestro viaje, está vuestro destino. Entonces, ellos primero le pidieron al sacerdote, pues, que le dijera, quizás que hiciera alguna oración o algo así, ¿no? Pero él no, le dijo, bueno, y en paz, ¿no? Los encomendó, anduvieran en paz. Y quiere decir que fueran siempre en la presencia del Señor. Si nosotros anduviéramos en la presencia del Señor todo el tiempo y todo lo que hiciéramos lo encomendáramos a Dios, ¿no? Todo nos iría bien. Porque a estos que andaban buscando las tierras, vemos más adelante que todo les fue bien, sí fueron iluminados por Dios, porque ellos eran temerosos de Dios, ¿no? Y no vieron un sacerdote, pues a él le preguntaron, pero palabra de Dios, no se detuvieron a ver si había ídolos o había tales cosas, ¿no? Sino que bueno, pregunta a Dios para que nos vaya bien, ¿no? Si nosotros llegamos a una iglesia y le preguntamos al pastor, y él una cosa de Dios que nos diga, entonces si él no dice yo soy, sino que Dios está delante de ti, entonces pues, obedecemos la palabra, porque él también ha puesto a Dios por delante, ¿no? Este levita vemos que ahí lo puso a Dios por delante, dice, id en paz, dice, id en paz, y delante de Dios está tu destino. ¿Qué le estaba diciendo? Que se encomendaran a Dios, que fueran en los caminos del Señor, y el Señor los iluminaría y les daría el resultado de su viaje que iban a hacer, ¿no? Y bueno, más adelante veremos lo que sucedió con estos jóvenes que fueron a explorar esta tierra y todo les fue bien, parece. ¿Por qué? Porque ellos consultaron a Dios, porque ellos consultaron a este sacerdote, este levita, bueno, con sus errores, pero creían ellos que era un siervo de Dios, ¿no? Por eso le dijo, pregúntale a Dios, no le preguntaron a él, no, pregúntale a Dios, ¿no? Él les dijo, ir en paz, que Dios les mostrará el camino. Y ellos siguieron en paz, y el Señor les mostró el camino, pues, y parece que sí les fue bien a estos exploradores. Más adelante sabemos qué pasó con ellos. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos versos 7 al 9. Dice así en el nombre del Señor. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, hay tantas enseñanzas en esta palabra, ¿verdad? Vemos estos espías, vamos a decir que era una forma que ya ellos habían tomado, de que antes de ir a tomar una ciudad siempre enviaban espías, exploradores, que fueran, la miraran, para ellos saber, ¿no?, con qué se iban a encontrar. Esto es importante, siempre explorar el terreno, ¿verdad?, que era lo que ellos estaban haciendo y que fue una costumbre desde antes. Moisés mandó a espiar la tierra, Josué también, y en este caso los de Dan pues seguían la misma costumbre. Entonces, como venían explicando nuestros hermanos, ellos llegaron allí al monte de Efraín y se encuentran con aquel levita, un levita que estaba descarriado, pero que estos 5 también estaban medio descarriados, porque si el levita estaba descarriado, al ellos llegar allí y el levita explicarle lo que estaba haciendo en casa de Micaías, ellos tenían que haberse dado cuenta que el levita no estaba haciendo lo correcto. Porque claro, un levita estaba para ministrar en el templo, no para ir a una casa y ser un asalariado o un sacerdote particular de una persona. Sin embargo, vemos también la condición espiritual de estos hombres que ni siquiera se apercibieron de eso. Al contrario, más bien le dijeron que les profetizara, que le consultaran delante del Señor a ver cómo les iba a ir, ¿no? Esto es como aquellas personas que andan buscando quien les diga lo que ellos quieren oír.
Y por supuesto, este sacerdote le dijo lo que ellos querían oír. Ahora, en cuanto a la tierra, estos hombres dice que llegaron a Lais. ¿Y qué encontraron allí? Dice que vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado. Este pueblo, dice allí que era un pueblo que estaba cerca de Sidón, ¿verdad? Pero parece que habían unas montañas allí que los separaban. Y entonces el pueblo en realidad, o esa ciudad, quedaba así como un poco aislada. Mire, hermano, cuando vamos a hablar acerca de términos en cuanto a la guerra, ¿verdad? Obviamente el enemigo siempre va a buscar cuál es el punto débil de su contrincante. En este caso, estos exploradores o espías, o como queramos llamarle, ellos vieron y se dieron cuenta de esto, de que estas personas estaban muy confiadas, muy ociosas y estaban también muy tranquilas, muy seguras se sentían ellos allí. Aquí nadie nos molesta, aquí estamos tranquilos. Y esto también nos puede hacer pensar de muchas personas, hermanos, que hay veces se aíslan. Hacen su propio mundo, se levantan sus propios muros alrededor y dice: aquí me siento confiado, aquí estoy seguro. Por ejemplo, hay gente que incluso deja de venir a la iglesia y se arma su fortaleza en su casa y dice: aquí estoy seguro, aquí estoy bien, aquí nadie se mete conmigo, aquí yo puedo hacer como quiera, oro a mi manera, hago las cosas a mi manera. Y hay personas que se confían de esta manera. ¿Y qué sucede? Que es peligroso cuando un pueblo está confiado. El pueblo de Dios, por ejemplo, debe estar confiado en Dios, pero lo que no puede estar es ocioso y no puede estar tranquilo pensando que no va a pasar nada, porque nosotros, el pueblo de Dios, sabemos que tenemos un enemigo que no descansa, que siempre está como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, no podemos aislarnos de nuestros hermanos, no podemos vivir confiados, ociosos, solamente quizás participando de las cosas de este mundo, sin preocuparnos de las cosas espirituales, porque el enemigo está allí buscando a quien devorar. Y si encuentra un pueblo así como estaba este pueblo, ocioso, un pueblo, un cristiano que no lee la Biblia, un cristiano que se la pasa entretenido en internet, un cristiano que no tiene relación con los demás hermanos, entonces ahí el enemigo dice: este es una buena presa. Y aprovecha al enemigo. Dice allí que conforme a la costumbre de los de Sidón, porque podía ser que ellos fueran una colonia de los de Sidón, ¿verdad? Sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese reino. No había allí gobernante prácticamente. Estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Es peligroso, amados hermanos, ser tan independiente. Yo sé que hay gente que le gusta la independencia, que le gusta sentirse como que no tiene a nadie al lado que le controle, que le vigile, pero eso también es peligroso, amados hermanos. Sobre todo porque como cristianos nosotros debemos unirnos. Debemos permanecer unidos. De hecho, cuando usted lee la Biblia, ve que una y otra vez Dios nos manda a que permanezcamos unidos. Dios nos manda a que nos ayudemos mutuamente. Dios no quiere que nosotros seamos llaneros solitarios. Al contrario, Dios quiere que nosotros vivamos juntos, que vivamos en armonía, que nos entendamos, que nos ayudemos. Por eso los dones, por ejemplo, son distintos. ¿Para qué? Para que cada uno podamos necesitar de los otros en cuanto a los dones. Si una persona se considera que tiene todos los dones, que no necesita de nadie, esa persona no va a procurar tener amistad con los demás hermanos o tener esa relación, porque él dice: no necesito de nadie, yo soy autosuficiente. Y la autosuficiencia y la ociosidad son peligrosas, hermanos. Peligrosa. Mire que así fue como estos exploradores encontraron a esa ciudad de Lais y dijeron: esta ciudad está perfecta para nosotros tomar posesión de ella. Perfecta, ellos no se cuidan de nadie, ellos están ahí confiados y tranquilos, ellos piensan que nadie les va a atacar. Cuidado si tú como cristiano estás confiado y tranquilo, porque nosotros debemos permanecer vigilando y orando, dice la palabra, porque el enemigo siempre está al acecho.
Entonces no podemos tomar ni tener esta actitud de estos ciudadanos de Lais. Cuidado, hermano, con estar ocioso. Acuérdese que el rey David, por andar ocioso, también fue que cayó en pecado. Porque él andaba ocioso, él tenía que estar en la guerra. Era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Y sin embargo dice que él estaba allí ocioso en su palacio. Y por esa ociosidad cayó en pecado. Así que cuidado, amados hermanos, la ociosidad no es buena, la independencia no es buena, que usted deje de ir a la iglesia, que usted deje de reunirse con los hermanos, porque no, porque es que hay mucho chisme, porque es que no, hermanos, no somos perfectos, pero nosotros debemos mantenernos unidos como pueblo de Dios en el nombre del Señor. Luego dice allí que ellos regresaron nuevamente hacia su casa, ¿no? Y fueron a dar el informe de lo que ellos habían visto. Dice que les dijeron qué hay y ellos les respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Ya habían explorado y ya sabían que la tierra era buena. La pregunta que ellos le hacían a sus compatriotas, a su gente: ¿y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha. O sea, bueno, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, nosotros cumplimos con ir y explorar, pero ahora ustedes, ¿qué? Ahora ustedes se tienen que levantar, no van a hacer nada, ya nosotros les dimos el informe, ahora levántense y vayan, tomen esa tierra, dijeron allí, ¿verdad? No seáis perezosos en poneros en marcha. Entonces, vemos que yo pienso que esta reprensión que ellos le hicieron a sus hermanos debe ser porque los de Dan eran medio flojitos ahí también, ¿no? Entonces tuvieron que darles como una palabra de impulso. ¿Acaso ustedes no se van a levantar? Levántense y vayan, pónganse en marcha y tomen posesión de la tierra. Entonces, como que dijeron los espías: nosotros hicimos nuestra parte, ahora ustedes vayan y hagan la suya, ¿sí? Y es así. Pero amados hermanos, en estos cortos versículos vuelvo a llamar la atención, hermano. ¿Cómo está tu condición? ¿Cómo estás en relación con tus hermanos? Estos pueblos, más adelante vamos a ver que ellos fueron tomados. Ellos tomaron, la tribu de Dan tomó la ciudad. ¿Pero por qué? Porque esta gente estaba allí ociosa, confiada y segura. Entonces, no es malo estar confiado y seguro, pero cuando estamos confiados y seguros en el Señor. No cuando estamos ociosos, de si ha dejado la oración, si ha dejado de leer la Biblia, si está muy ocupado en las cosas de este mundo, si ha descuidado la comunión con los hermanos. Todo eso es alerta, peligro, amados hermanos. No se aíslen. El enemigo va a tratar que usted no tenga relación con los hermanos, porque ¿sabe qué, mi hermano? Cuando uno está en una situación difícil y uno se consigue con un hermano, el hermano puede orar por nosotros, nos puede dar una palabra, nos puede ayudar, pero si nosotros no tenemos comunión con los hermanos, ¿quién me va a dar esa palabra? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién va a orar por mí? Nosotros estamos en una constante batalla, amados hermanos. Estamos en una guerra continua contra el enemigo, contra el mundo. Entonces nos necesitamos los unos a los otros para poder mantenernos en victoria ante todas estas batallas que se nos presentan. Así que unámonos, amados hermanos, con nuestros hermanos. Somos uno en Cristo. No deje que el enemigo le siembre cizaña en su corazón para que se aparte de los hermanos. ¿Por qué el enemigo siembra cizaña y trata de apartarle? Porque sabe que si lo aparta y usted está alejado de los hermanos, él puede aprovechar esa vulnerabilidad tuya o esa distracción o esa confianza, y él puede hacer estragos. Y nosotros debemos cuidarnos, velad y orad para que no entréis en tentación, velad y orad para que el enemigo no gane ventaja. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, mi hermano. Amén, gloria al Señor. Continuamos con el verso 10. Dice: cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Bueno, aquí continuamos esta lectura, ¿no? Vemos cómo este pueblo de Dan quisieron poseer esta tierra a la fuerza, ¿no? Y vemos que, bueno, ya ellos habían recibido su parte, ¿no? Ya habían recibido su parte, pero no sé, creo que ellos eran muchos para la tierra que habían recibido, ¿no?
Y vieron aquí en esta tierra, ¿no? Una tierra espaciosa, una tierra buena, ¿no? Y vemos que los que habitaban allí, pues eran personas tranquilas, ¿no? Confiadas. Y aquí cuando ellos van a entrar a esta tierra, dice que llegaréis a un pueblo confiado y una tierra muy espaciosa, ¿no? Y como lo hablaban los hermanos anteriormente, no podemos confiarnos, mis amados hermanos, tenemos que velar y orar en todo momento, porque el enemigo no descansa, él está buscando la manera de destruirnos, de meterse por algún lugar, por alguna parte, ¿no? Alguna puerta que nosotros le abramos, por ahí él va a entrar. Entonces, el enemigo no descansa, y si el enemigo no descansa, nosotros menos podemos descansar. Tenemos que estar allí prestos, atentos a cualquier momento que el enemigo quiera meterse en nuestras vidas para destruirla, para hacernos caer, para hacernos tropezar, porque eso es lo que él quiere y no se lo podemos permitir. Aquí este pueblo era un pueblo que estaba tranquilo, que estaba confiado, o sea, ellos nunca se imaginaron que alguien vendría y los mataría y los sacaría de esa tierra. Ellos nunca pensaron eso, ¿no? Y asimismo nosotros muchas veces estamos confiados, ¿no? Ay, el Señor me guarda, el Señor me cuida, no, es que el Señor tiene misericordia de mí, y entonces seguimos haciendo cosas que tal vez no están bien, pero bueno, el Señor me perdona y ya está. No, no podemos actuar de esa manera, tenemos que estar siempre atentos, debemos estar siempre buscando del Señor, siempre pidiéndole al Señor ayuda, sabiduría, y siempre pedirle discernimiento para poder saber por dónde el enemigo se va a meter, por dónde el enemigo va a querer meterse para hacernos daño. Entonces aquí el pueblo estaba tranquilo y confiado, ¿no? Y aquí dice que pues Dios la ha entregado en vuestras manos, ¿no? Aquí el pueblo de Dan estaba confiado, ¿no? Porque este hombre levita le había dicho que sí, que eso era de Dios, ¿no? Vayan, que el Señor está con ustedes, ¿no? Algo que no era así, ¿no? No era de esta manera, y muchas veces nosotros mismos queremos hacer las cosas y queremos como que nos den una palmadita y que nos soben el brazo y nos diga, sí, estás haciendo las cosas bien, pero muchas veces no es así, muchas veces no estamos haciendo las cosas bien. Entonces nos apoyamos en otras personas que tal vez no tienen el conocimiento verdadero, ¿no? Como este levita, estaba actuando mal este levita, estaba haciendo las cosas mal desde un principio. Entonces ellos vinieron y le dijeron a este levita, y ellos como que se apoyaron en que, bueno, el levita nos dijo que sí, que esto era de Dios, que el Señor nos había entregado, ¿no? Cuando las cosas no son así, ¿no? Y debemos tener mucho cuidado, no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, la misma palabra del Señor lo dice. Entonces aquí estos hombres creyeron y dijeron, no, esto es de Dios y el Señor nos entregó esta tierra, y estaban actuando mal, aunque este pueblo, aunque esta tierra, este pueblo que habitaba allí era un pueblo ocioso, un pueblo que estaba tranquilo, que estaba confiado, pero no era tampoco el hecho para que estos hombres poseyeran esta tierra de esta manera, y diciendo que el Señor los había mandado. Muchas veces nosotros actuamos y decimos, no, es que esto sí es la voluntad de Dios porque yo lo siento, porque alguien me lo dijo, y muchas veces no es así. Debemos tener mucho cuidado, debemos siempre pedirle al Señor esa sabiduría, ese discernimiento, y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros queremos, sin saber si realmente es la voluntad de Dios o no. Aquí estos hombres llegaron a esta tierra, ¿no? Y dice que no había falta cosa alguna que haya en esa tierra, ¿no? O sea, que era una tierra productiva, era una tierra buena, ¿no? Era una tierra que les iba a servir mucho, ¿no? Para habitarla allí, para hacer lo que iban a hacer. O sea, lo que no hicieron esta gente que vivía allí, que habitaba allí, que eran personas ociosas, los de Dan vieron una tierra buena, ¿no? Y vieron tal vez la manera de cómo sacarle provecho a esa tierra, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener cuidado, mi amado hermano, no podemos confiarnos, debemos estar confiados en el Señor, pero debemos velar
y orar. Velad y orar porque no sabemos por dónde el enemigo va a querer meterse. Y si el enemigo ve que uno está confiado y que tal vez le deja a uno una puerta abierta, por ahí se va a meter y por ahí va a querer destruirnos y hacernos daño. Entonces que el Señor nos ayude a estar siempre sometidos bajo la voluntad del Señor y hacer lo que el Señor nos mande, y que podamos orar en todo momento y tener ese discernimiento para saber en qué momento el enemigo va a querer meterse a hacernos daño. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Buenos días, Dios le bendiga. Seguimos en el estudio de la palabra del Señor. Y aquel pueblo estaba llamado a conquistar la tierra. ¿Cómo era posible que ya Josué muerto y habiendo pasado algunos años, todavía hubiera tribus que no habían tomado posesión de la tierra que Dios les había dado? Es tremendo. Josué llamó a eso negligencia. ¿Hasta cuándo seréis negligentes y no tomaréis posesión de la tierra que Dios os ha dado? Hay personas que no tienen espíritu, no tienen ánimo para nada y pueden estarse muriendo de hambre y no salen a buscarse la vida porque piensan que no van a conseguir trabajo. El Señor te dice que ha puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Así que si tú te muestras perezoso en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Aquellos hombres salieron a buscar la tierra, esta era hora que todavía estaban buscando, y localizaron una buena tierra. Y era la tierra de Sidón. Habían unos sidonios lejos de su tierra. Se establecieron en una ciudad. No tenían amistad con nadie porque ellos se creían autosuficientes. Eran hombres guerreros, hombres que batallaban, pero estaban lejos de su gente. Y los de Dan los vieron reposados, descuidados, confiados, y dijeron: esta es la tierra que vamos a conquistar. Mis amados hermanos, aquellos hombres enviaron a hombres de Dan a reconocer la tierra, y ellos trajeron buena noticia de la tierra. Hay un pueblo confiado. Dice: cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado, a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos. Lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Esa fue la buena noticia que trajeron aquellos hombres. Cuando vayáis y reconozcáis la tierra, vais a encontrar a un pueblo confiado, en una tierra espaciosa, y porque Dios os la ha entregado. Ellos llevaron buenas noticias, ellos fueron a inspeccionar la tierra, a mirar al pueblo, seguramente se metieron dentro del pueblo, vieron a la gente, vieron su comportamiento y dijeron: están confiados, podremos contra ellos. Y ahí fue el grueso del ejército. Hermanos queridos, llegaron al lugar y trajeron buenas noticias. Una de las cosas que suceden cuando son enviados algunas personas a reconocer la tierra, nosotros le llamamos en nuestro tiempo punta de flecha. Era el que iba adelante, preparando, coordinando y abriendo puertas para las campañas. Si esa persona cuando llegaba allí empezaba a mandar reportes que aquí no funciona nada, nuestras campañas no van a funcionar, nuestro trabajo aquí no va a dar resultados, esa persona no sirve para eso. Se dice que una empresa, una fábrica de zapatos envió un representante a África
Y aquel hombre cuando llegó a África escribió a la empresa: por favor envíeme mi pasaje de regreso, porque aquí en esta nación la gente no usa zapatos. Aquí no vamos a vender zapatos. Y la empresa le mandó su pasaje. Enviaron a otro, esta vez más optimista, y él escribió a la empresa: aquí nos vamos a llenar nuestras manos de dinero, vamos a ganar mucho dinero con estos africanos, porque aquí nadie tiene zapatos. Le vamos a poner un par de zapatos a cada africano. Así que ese entusiasmo lo captó la empresa y empezó a enviar todo el stock de zapatos que tenía la empresa. Y, ¿verdad?, triunfaron en esa nación. Así, donde vamos, Dios nos lleva. La Biblia dice que si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Nosotros debemos ir confiados de que si Él nos lleva a esa tierra, ya el segundo paso está conquistado, porque el primer paso es que Dios nos lleve. Ya te encuentras en la tierra, Dios nos juega con nosotros, Dios nos toma en serio cuando nosotros le tomamos a Él en serio. Así que cuando Dios nos lleva a una tierra, ya dio el primer paso para la conquista. El resto está dado por Dios. Él nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Aquellos hombres enviaron buenas noticias. Eres portador de buenas noticias. La Biblia dice que son hermosos sobre los montes los pies de los que anuncian buenas noticias. Así que si tú eres portador de buenas noticias, eres bienvenido. Sé positivo en todo tu comportamiento, sé positivo en tus acciones, sé positivo en tu trabajo, sé positivo en tu hogar. Cuando converses con tus hijos, muéstrale la mejor cara de tu fe en el nombre del Señor y tú verás la gloria de Dios. Aquellos hombres hicieron caso a estos exploradores. Dice el versículo 11, entonces salieron de allí de Sora y de Estaol 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra, y fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Mira, aquellos hombres se armaron. Por supuesto, no iban a ir a una guerra sin armarse. La Biblia dice que nosotros debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Tenemos una guerra. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Así que debemos confiar en Dios, debemos confiar en el Señor, que Dios nos va a ayudar. Dios va delante de nosotros, pero debemos hacer nuestra parte. Y esa parte que debemos hacer es vestirnos con la armadura de Dios. El soldado en aquellos tiempos se vestía con su armadura. Hoy los soldados siguen teniendo una vestimenta adecuada para la guerra. Llevan su casco, llevan su chaleco antibala, llevan sus fusiles, llevan sus zapatos especiales para la guerra. Así van a la guerra. En aquel tiempo llevaban escudo, espada, coraza, casco, aprestos que le cubrían los pies. Así se iban a la guerra preparados. Pues nosotros tenemos una guerra planteada y esa guerra se hace con la armadura de Dios. 1, la fe, el escudo de la fe. 2, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. 3, el yermo, la esperanza, la salvación. Allí está el yermo cubriendo nuestro pensamiento, nuestra cabeza.
los aprestos del Evangelio, los que cubren los pies, los que protegen los pies. Qué lindo es, dice la Biblia, que son hermosos sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, los pies de los que anuncian buenas nuevas. Que Dios nos ayude para nosotros confiar en Dios. La Biblia dice que los que en Él confían no serán avergonzados, pero debemos armarnos. ¿Y cómo obtenemos estas armaduras? Primero con la oración y después creyéndole a la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de la fe? Que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué dice la palabra de la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Mire, esa palabra en la boca de Josué hizo detener el movimiento de la tierra. ¿Cómo hizo Dios para que no hubiera un cataclismo, no se desbordaran los ríos, no se saliera el mar de su cauce? Dios lo hizo de tal manera que el sol no oscureció en 24 horas y Josué logró su acometido en guerra con los cananeos, jebuseos, jerjeseos y tuvo victoria porque estaba preparado para la batalla. ¿Estás preparado tú para la batalla? Entonces pelea la batalla de Dios, que Dios está contigo. Y por último, el versículo 13 dice: de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaías. Gloria a Dios. Pasaron a la casa de Micaías. Y en este caso sí voy a adelantarme un poquito. Mira, cuando Dios nos manda a los lugares, Dios no nos manda a recoger las cosas malas que hay en el camino. En el camino lo que vas a encontrar es mucha basura. Cuando uno va a los países se encuentra con cada cosa. Hubo un pastor que nos dijo que si no nos dábamos el beso de ósculo santo no seríamos salvos. Que seamos salvos por darse un beso. Hermanos queridos, por la salvación se pagó un precio muy grande y ese precio fue la sangre de Cristo. Dio su vida hasta la muerte. ¿Cómo una cosa tan simple, tan pequeña va a ser tan influyente para producir salvación a los hombres? Nos encontramos a otro que decía que debíamos lavarnos los pies, porque si no, no seríamos salvos. Oye, otro más, sacar un versículo de su contexto para convertirlo en una doctrina. El Señor lo que quería enseñar con esto es que nos sirviéramos unos a otros, que fuéramos humildes y sencillos, capaz de humillarnos hasta lavarle los pies a un hermano. Pero no era en sí la doctrina que quería enseñar el Señor, sino la humildad. Jesucristo hizo cosas en aquel tiempo que se hacían por la cultura y todo eso le servía como ejemplo para dar una enseñanza. Él quería darle una enseñanza de servicio y de humildad a sus discípulos. Pero hoy agarran algunas iglesias eso como una doctrina para enseñar a la gente. No debemos ir agarrando basura en el camino, la basura es lo que rueda. No debemos agarrar doctrinas diversas que encontramos en el camino. Hay pastores que se fueron a viajar, se fueron viajando para encontrar cosas nuevas para darle a su iglesia y suelen traer falsas doctrinas a su iglesia. Cuando tú quieres algo nuevo para dar a tu iglesia, eso se encuentra a los pies del Señor. Eso se encuentra de rodillas, buscando al Señor, clamando. El Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que aquellos hombres llegaron a casa de Micaías. ¿Y sabe lo que encontraron en casa de Micaías? Encontraron las imágenes de talla, encontraron las imágenes de fundición, encontraron al levita que se vendió por dinero para ser sacerdote de Micaías y encontraron que el levita tenía efod de lino. El efod de lino era la vestimenta que usaban los sacerdotes para ministrar. Y aquellos hombres pensaron: esto es lo que necesitamos
para tener victoria. Nos llevamos al levita, nos llevamos las imágenes y nos llevamos también al efod de lino. Le dijeron al sacerdote: ¿prefiere ser sacerdote de un solo hombre que de todo un pueblo? Y el hombre se fue con ellos. Explotaron la vanagloria, explotaron el orgullo de aquel hombre y el hombre se fue tras ellos. No hagáis caso a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios. Dobla rodillas y consulta con Dios tus decisiones a tomar y el Señor guiará tus pasos. La Biblia dice que los pasos del justo son guiados por Jehová. Aquel levita iba de error en error. Primero se quedó con Micaías, siendo sacerdote para él en medio de la idolatría, con imágenes de talla, imágenes de fundición, y además también quería servir a Dios, hacer la cosa como la hacían los levitas de verdad. Y este hombre lo que hizo fue una mezcolanza, una mezcla de doctrina. Mis amados hermanos, la Biblia dice que cuando queremos seguir al Señor, sabremos si la doctrina es verdadera. No nos dejemos engañar, no nos dejemos guiar por toda clase de gente que quiere en el camino enseñarnos, influir sobre nosotros para que vivamos conforme a sus costumbres o a sus ideas. Nosotros tenemos un altar del cual podemos comer, así que afirmemos nuestros corazones en la verdad, en la palabra de Dios. No andes buscando cosas nuevas donde no las vas a encontrar. Las cosas nuevas están a los pies del Señor. El Señor dice que cada día son nuevas sus misericordias, su fidelidad cada día. Así que dobla rodillas y vas a ver la gloria de Dios. Bueno, llegó la hora, este es el momento en que los entregamos al Señor, así que los que están allí escuchándonos, es bueno que dejes ya de hacer locuras, de andar en tus propios caminos, cometiendo errores uno tras otro. Este es el momento de volverse a Dios, allí donde está, pon la mano en tu corazón, cierra tus ojos y dile al Señor estas palabras. Dios mío, en este momento, reconozco que soy un pecador, pero vengo a ti, arrepentido, para que me perdones, perdona mis pecados, borra mis pecados con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, cambia mi vida, quiero vivir para ti, desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. Dios mío. Sin ti nada puedo hacer. Sin ti nada puedo hacer. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. A serte fieles. A serte fieles. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. A caminar contigo día a día. Cambia día. Nuestras vidas. Cambia nuestra vida. Engendra a Cristo en nosotros. Engendra a Cristo Opera en nosotros. Opera el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.